Comienza la transición hacia una renta ciudadana de hasta 500.000 pesos mensuales para hogares en situación de pobreza extrema en todo el país. Y las preguntas, ¿a quiénes les llegará este dinero? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo será este proceso? Bienvenida al tablero de noticias Caracol, directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque. Directora, ¿cómo está? Muy bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Bueno, directora, entonces entremos de una vez en materia. ¿Cómo es que vamos a hablar de una transición? ¿Qué es lo que está pasando con estos subsidios del gobierno? Bueno, transición le denominamos porque estamos esperando tener la capacidad legal y presupuestal propia que nos dará el Plan Nacional de Desarrollo, donde hemos establecido en uno de sus artículos la creación de este programa de renta ciudadana. Por ahora lo que tenemos es la base legal de lo que teníamos en Familias en Acción. Hemos tenido allí la posibilidad de comenzar a otorgar ese beneficio que abarca los 500.000 pesos para las familias en extrema pobreza y que nos permite realizar con un criterio diferencial también un mejoramiento sustancial en estos ingresos que tradicionalmente venían recibiendo las familias colombianas. 466 municipios, 3 millones de hogares. ¿Qué características van a tener estos municipios beneficiarios de ese subsidio? Pues Daniela, esto parte de un ejercicio muy riguroso de focalización por optimizar y maximizar la buena orientación de los recursos. Son municipios que según los mapas de hambre está demostrado que tienen graves índices de desnutrición, que atraviesan una crisis humanitaria en razón a la desnutrición. Entonces esto va dentro de la lógica también del plan de choque contra el hambre, proporcionar para esos hogares que están en el grupo A todos un ingreso de 500.000 pesos. Bueno, grupo A del CISBEN. Grupo A del CISBEN. Para el grupo B lo que hay es un mejoramiento sustancial, bueno, más del 50%. ¿Por qué, directora, se habla de madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años? ¿Solamente es para estos hogares donde las mujeres son cabeza de hogar? En absoluto. Digamos, es porque claramente es una población que va a ser priorizada y sus ingresos van a ser mejorados. En la actualidad, ¿qué ocurría? Recibían aproximadamente 25.000 pesos, digamos, en razón a si por ejemplo tenían un niño. Hoy en día, con este mejoramiento, lo que van a tener son los ingresos que van a partir por el orden de los 360.000 pesos, dependiendo del número de niños que se tengan en el hogar y el cumplimiento de las corresponsabilidades. Quiero que pongamos un ejemplo. Hay un hogar que tiene un niño con menores de 6 años recibiendo educación. ¿Esa persona recibe cuánto por ese niño? En este momento o hasta este momento antes de la renta ciudadana estamos hablando de 25.000 pesos por el cumplimiento de las corresponsabilidades. ¿Y con el subsidio que va a empezar con esta renta ciudadana? A partir de 160.000 pesos, es decir, en todo caso cuando no están en los municipios priorizados. Allí estamos hablando de 500.000 pesos para quienes están en el grupo A del CISBEN. Sí. Esa aclaración es importante. Para el resto, para el grupo B o para los demás municipios de Colombia, estamos hablando que se hará con un criterio diferencial en razón a la conformación familiar. Pero en todo caso los ingresos van a estar por encima de la línea de pobreza y pues ingresos dignos que permitan superar ese estado de vulnerabilidad. Directora, pero 160.000 por niño, es decir, si una mamá tiene 3 niños, va a recibir entonces esto por cada uno. Lo que establecemos es un tope de 500.000 pesos, conscientes de que eso pues podría crear una disparidad o una desproporción entre unas familias y otras. Tenga 5, 8 hijos. El techo máximo. será 500.000 pesos. ¿De dónde sale ese dinero? Pues en este momento contamos con lo que teníamos ya dispuesto presupuestalmente por la base de Familias en Acción presupuestal, era 1.700.000.000 y logramos obtener una adición presupuestal del orden de 5 billones de pesos, es decir, el costo total de este programa durante este año va a ser de 7 billones de pesos. Bueno, entremos entonces en materia con las características. ¿Qué condiciones deben tener estas personas que van a recibir ese subsidio? Básicamente estamos apuntándole a esos hogares que están en pobreza extrema o que están en el umbral, digamos, que están en riesgo de caer en pobreza extrema, es decir, grupo A, grupo B, CISBEN. Cuando hablamos de estos 2.9 millones de hogares que están en el CISBEN 4, hacemos una invitación para que precisamente actualicen esa encuesta, que es la que nos permite medir pobreza multidimensional, y los cálculos que tenemos es que con la actualización muy seguramente vamos a encontrar un aproximado de 300.000 nuevas familias que están en extrema pobreza y que en la actualidad no están reportadas o no reciben ningún beneficio. La población indígena que también recibirá este subsidio, ¿qué debe tener en cuenta? ¿A quiénes les aplica? En la actualidad hay 113.000 hogares de comunidades indígenas que recibían el beneficio o el incentivo de Familias en Acción. Ellos van a seguir recibiendo la renta ciudadana. Acá aplicamos un criterio diferencial, es que para esas comunidades indígenas, igualmente que para las víctimas de desplazamiento forzado, que se encuentran en los municipios priorizados, automáticamente, por ejemplo, no se va a medir en función al CISBEN, sino automáticamente van a recibir los 500.000 pesos. E igual estamos adelantando ahorita una campaña en el seno de estas poblaciones indígenas para recibir nuevas inscripciones y pues tener un dato actualizado. Directora, un televidente en este momento se está preguntando, yo soy beneficiario de Familias en Acción.
¿Qué pasa conmigo? ¿Sigo con ese beneficio? ¿Debo empezar un proceso nuevo? ¿Ya estoy en esa base de datos para la transición de renta ciudadana? Sino en la actualidad nos basamos en lo que ya teníamos reportado en Familias en Acción, porque allí, digamos, los criterios son precisamente el reporte de lo que arroja el CISBEN. Como priorizamos los hogares, es lo que nos dice el CISBEN, las encuestas a los que están en grupo A, grupo B, y la invitación es a que lo actualicen la encuesta, con base en el CISBEN 4, que es una metodología que nos permite medir pobreza multidimensional, y eso pues como para tener un dato como más exacto, porque sabemos que hay unos problemitas de clasificación que debemos corregir. Aclaremos o expliquemos más claro aún, ¿quiénes son los de pobreza extrema? ¿Quiénes finalmente van a recibir este dinero? Sí, pues son los que se encuentran según esa encuesta que mide precisamente los ingresos, tanto monetarios, los ingresos de la familia, las condiciones de su hábitat, que están en una situación de grave, una situación de crisis humanitaria, digamos que no tiene el mínimo vital, que están pasando, eso se traduce en hambre además. Entonces, pues básicamente eso es lo que llamamos pobreza extrema, están clasificados en el grupo A y B del CISBEN, que está como en el umbral. Y hemos establecido un grupo umbral para garantizar unos ingresos también y un incentivo a aquellas familias que, si bien es cierto, pudieron haber superado ese estado de extrema pobreza, están en riesgo todavía de volver a caer. Para eso también hemos previsto unos recursos para mantenerles el incentivo mientras logramos rescatarlos de manera definitiva de esa situación de vulnerabilidad. Directora, pasemos entonces a los pagos. ¿Cuándo comenzarán y de qué manera los van a recibir? Sí, el primer pago, pues estamos corriendo con eso, lo estamos previendo para los primeros días de abril. Si lo hacemos cada 2 meses, bimestralmente, es porque por ahora tenemos esa base legal de Familias en Acción y así estaba tradicionalmente dispuesto cada 2 meses. Es decir, recibirán el acumulado cada 2 meses. Por ejemplo, las familias, todos los beneficiarios de 500 mil pesos no van a recibir 500 mil, sino 1 millón de pesos de manera retroactiva en el mes de abril. ¿Y los beneficiarios que de pronto estaban haciendo parte de otros programas del año anterior? A ver, esto cobija, digamos, eso no tiene que ver con otros programas que se adelantan en prosperidad social. Básicamente esto abarca a los que estaban siendo parte de Familias en Acción y los nuevos que adelanten la encuesta del CISBEN, pero por ejemplo una buena aclaración es que el ingreso solidario siempre lo ratificamos, ese fue hasta el 31 de diciembre, fue un ingreso, un beneficio que estuvo dispuesto por el gobierno anterior para mitigar los efectos de la pandemia con una temporalidad predefinida y pues los recursos estaban dispuestos hasta el 31. Eso con el gobierno anterior, pero el presente gobierno hace poco también entregó unos subsidios para llamados el plan de choque contra el hambre. Estamos hablando también de una cifra igual de 500 mil pesos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se van a cruzar? ¿Van a recibir otro beneficio? Esos ingresos de final de año fueron la transferencia extraordinaria que pudimos asegurar con los restantes de fin de año, porque sabíamos que precisamente el hambre no nos da espera y antes de diseñar este programa teníamos que salir con algo a responder a esa crisis humanitaria que se estaba viviendo en el territorio nacional. Pues muchos se están preguntando, directora, pues son varios beneficios los que recibirían. ¿Esto no podría ser de alguna manera mal visto? ¿Subsidios que de pronto podrían evitar que las personas pues quieran abandonarlos? No, al contrario, aquí precisamente lo que estamos buscando no es dar varios subsidios ni de a poquito de subsidios, estamos buscando superar ese sistema asistencialista al que estábamos acostumbrados tradicionalmente en Colombia, asistencialista a la medida que hacía la persona dependiente eterna de estos beneficios por demás insuficientes, y aquí lo que queremos es darles ingresos dignos, digamos hacer un cruce también para que no llegara a un techo, digamos, de ingresos por familia, y en esta medida permitir un rescate, porque eso además va acompañado y valga la pena decirlo, sí, de una apuesta institucional robusta, de oferta institucional que permita a ese beneficiario, digamos, mediante otro tipo de habilidades como la educación, con responsabilidades, compromisos, superar ese estado de vulnerabilidad. Pues, directora, finalmente, a partir entonces de abril, ¿qué deben hacer? ¿Ingresar a alguna página? ¿Dónde lo reclaman? La invitación es, normalmente los beneficiarios ya tenemos, digamos, eso dispuesto, ya hay unos indicadores, ya hay unas bases de datos que nos dicen quiénes serían ahorita en este momento los potenciales beneficiarios. La invitación a las familias que hacen parte, digamos, de estos programas o que no lo hacen es actualizar la encuesta del CISBEN para que tenga la metodología 4. Bueno, pues directora, muchas gracias por su tiempo aquí en el tablero de Noticias Caracol. A partir de abril de 2023 comienza entonces esta transición renta ciudadana en más de 466 municipios del país. En todo el territorio nacional.